Bendiciones, hermanos. Gracias por estar nuevamente reunidos hoy en esta tarde, hermanos. Démosle gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar nuevamente en sus hogares. Gracias, hermanos, por estar nuevamente sintonizados con nosotros. Gracias porque hoy vamos a compartir un tema muy lindo y muy especial en el cual yo sé que nos va a dejar mucho que pensar y mucho que analizar. Hermanos y hermanas, gracias por estar con su Radio Osana en su programa La Verdad os hará libres. Como el mensajero de Dios y del ministerio Isaías 6:8, me gustaría compartir un tema con ustedes. El tema nos hará pensar y razonar lo importante que es nuestro tema del día de hoy. Tomar el día de hoy se está volviendo en la actualidad en nuestra familia y en la sociedad. Temas como el de hoy son temas que debemos de ir tratando, ir analizando, ir conociendo e ir poniéndole mucha atención, hermanos. Son temas que nos dejan una enseñanza y una meditación, el cual ese es el propósito del ministerio Isaías y de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, hermanos, nos ponemos en las manos del Señor para alabar y bendecir su santo nombre, para darle gracias a nuestro Señor por todas estas bendiciones que hemos recibido durante todo este día, toda esta semana. El Señor nos ha bendecido grandemente a cada uno de nosotros. Él nos ha dado todo su amor, toda su bendición, nos ha alimentado, nos ha dado tantas cosas, mis hermanos, que lo menos que podemos hacer es decirle gracias. Y para eso, mis hermanos, nos vamos a poner en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor y Padre nuestro, en este momento te damos infinitamente gracias, Señor. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú has derramado en cada uno de nosotros. Gracias porque has bendecido a cada uno de mis hermanos, has bendecido sus hogares, has bendecido a sus hijos, has bendecido a esas familias que hoy te las pongo en tus santas y benditas manos, Señor. Bendice aquellas familias, Señor, que tú sabes y conoces sus necesidades. Tú sabes y sabes perfectamente qué es lo que ellos quieren más en este momento. En tus manos te los pongo, mi Señor, para que tú pongas tu mano poderosa en cada familia. Si hay enfermos, Señor, sana a esos enfermos. Si hay escasez de trabajo, provéelos de trabajo. Si hay hermanos que tengan problemas familiares, lleva el alivio a esa familia. Lleva la paz a esa familia. Por eso hoy voy a pedirte, mi Señor, que escuches a cada uno de mis hermanos, que escuches la oración de cada una de estas familias que hoy yo tengo fe y estoy seguro que están reunidos en esta tarde para oír tu santa y bendita palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, entonces, para poderte decir nuevamente gracias, Señor, porque yo sé que tú ya estás sanando a esas familias. También, Señor, en esta hora te pido, te suplico, Señor, que me ayudes y me bendigas con la luz y el poder de tu Espíritu Santo. Que Él sea el que me guíe, sea el que me ilumine, Él sea el que tome el control de esta palabra tuya que voy a proclamar en tu santo nombre. Bendíceme, Señor, con la luz y el poder de tu Espíritu Santo, y que todo sea conforme a tu voluntad. A ti, Virgen María, Madre de Dios, te ruego, Madre Santa, que sigas intercediendo por todas y cada una de las necesidades de nuestras familias. También en tus manos te las ponemos, Señora y Madre mía, para que tú, mi Madrecita, intercedas por cada uno de ellos.
alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, hoy estamos nuevamente compartiendo este programa en Radio Sana, y nuestro programa es por medio del Ministerio Isaías, Libres por la Verdad. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, como también es la familia. En nuestro tiempo hay familias muy cristianas, muy allegadas a nuestro Señor, y eso es lo que el Señor le agrada. Hay familias que, si no están todos, pues están menos, están 3 o 4 que sí están, o al menos uno, pero sí está haciendo la voluntad de nuestro Señor. Pero también hay familias, hermanos, que están lejos de Dios, que no saben nada de Dios. Incluso a veces dicen, yo no quiero saber nada, para mí la vida es una y nada más. Así dicen muchos. Por eso el tema de hoy se titula Familias sin Dios. Suena algo duro el tema, ¿verdad, hermanos? Pero es la realidad, es la verdad. Es una verdad que entristece muchas veces, pero que existen estas familias, y no de ahorita, desde hace muchos, pero muchos siglos. Y en ese tiempo hay, pero ya hubieron antes. Y hoy vamos a hablar de alguien que fue bien importante, que fue un rey, que no creía en Dios, que vivía en constante pecado, y eso lo alejaba más de Dios. ¿Y saben qué es lo más triste? Que también la esposa estaba de acuerdo con él. Y lo más triste es que también la hija de aquella mujer también estaba de acuerdo con él. Y hoy, aunque ustedes no lo crean, yo sé que sí, hay familias iguales. La esposa se divorció o el esposo se divorció y ahora viven juntas. Viven en adulterio y viven tal vez con la hija de la señora, la nueva esposa que se dice. Pasan estos tiempos y a veces se resultan cambiando los papeles. Pero mis hermanos, vamos a entrar de lleno al tema. Al tema ya los dejé como quien dice con la duda, ¿verdad? Pero hermanos, les voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 17 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Es que Herodes había ordenado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes tenía a Juan sabía que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando le oía hablar, quedaba muy perplejo, y le gustaba escucharlo con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró, te daré lo que me pidas
hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y le preguntó a su madre, ¿qué quieres que pida? Ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales, así que mandó al instante a uno de sus guardias con la orden de traerle a la cabeza de Juan. El guardia fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la puso y se la dio a la muchacha y a su vez se la entregó a su madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, hoy vamos a ver cómo una mujer sabe manipular a un hombre, sea un rey o cualquier otro hombre. Según lo entendimos en el mensaje de la palabra de Dios, ¿qué era lo que pretendía Herodías? ¿Cómo empezó ella a manejar la situación ante el rey? ¿Cómo lo empezó a manipular? Démonos cuenta, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo metió a la cárcel, lo encadenó, porque bien claro dice la palabra del Señor, es que Herodes había ordenado prender a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Ella desde ese momento lo aborrecía. Ella hubiera querido, dice la palabra de Dios, que le hubiera gustado matarlo, pero no podía. Ella lo aborrecía por lo que Juan el Bautista les decía. Les hablaba con la verdad. Les decía lo que no era lícito que viviera con la esposa de su hermano Filipo. Entonces, hermanos, esta misma situación se da hoy en estos días. Esta misma situación se da en este tiempo, mis hermanos. ¿Cuántos hogares, cuántas familias no han sido desintegradas por el adulterio? Muchas veces, hermanos. Yo sé que ustedes conocen algunas, como yo también conozco algunas. ¿Y qué pasa cuando sucede estas separaciones por causa del adulterio? Vienen y se divorcian de sus esposos y de su esposa y se unen y empiezan una nueva vida. Pero se traen a la hija, ¿va? Y entonces empiezan a vivir en adulterio. Y eso muchas veces la gente no se percata de eso. Dicen, yo ya me divorcié. Claro, de la ley de los hombres, pero no de la ley de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en esta actualidad. Hay muchas familias sin Dios porque viven en pecado. Viven en un adulterio tan claro que para muchos es bastante visible, pero para ellos no. Para ellos está bien. Para ellos hacen las cosas perfectas, pero no se dan cuenta del gran pecado que han cometido. No se dan cuenta el dolor que han causado a otras personas. Pero miren, mis hermanos, cuando llega ese pecado tan grande a un hombre y a una mujer que son casados, tienen que ser señalados.
¿Y saben qué es lo más triste, mis hermanos? Que estos casos se están dando hoy, en la actualidad, dentro de nuestra propia iglesia. Que la hermanita se enamoró del hermano que estaba en la comunidad. Que el hermano se enamoró de la hermana de la comunidad, de la lectora. Pero ella es casada. Pero el diablo es astuto y los supo reunir para que cometieran ese gran pecado. ¿Y sabe qué es lo, como les decía a mis hermanos? Que dentro de la iglesia se está viendo esto. No digamos fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia también se da, y más. La compañera de trabajo, mi secretaria, la asistente. Se dan estos casos en este tiempo. ¿Y cómo viven esas familias cuando se juntan? Familias sin Dios. Porque ellos mismos reconocen que están en pecado. Entonces se alejan de la iglesia completamente. Se alejan completamente y se penetran más en el pecado. Se hunden más en el pecado. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, hoy en este tiempo. Dice la palabra del Señor que Herodías lo aborrecía y quería matarlo, pero no podía. No podía matar a Juan. Pero eso era lo que ella más deseaba, porque a cada rato le estaban diciendo que cometía pecado, que no era lícito que viviera con Herodes. Le molestaba tanto, le enfurecía, que llegó al extremo de querer matarlo. Y buscaba, yo me imagino que buscaba la ocasión, buscaba el momento. Hoy también esa mujer hace lo mismo. Hoy esa mujer que anda en este tiempo y en este mundo y en este adulterio, anda viendo cómo mata a los que le dicen que ya no siga con ese adulterio. Le molesta, les dan ganas de matarlos porque les están dando un buen consejo. Hermanos, démonos cuenta la mujer cómo es de astuta para hacer cosas como esta. Fíjense pues, trajo la división en un hogar. Luego separa a la familia, destruye la de ella y destruye la de él, y se destruyen a sí mismos, pero no entienden realmente el pecado tan grande que están cometiendo. Y al mismo tiempo involucran a sus hijos. Oigan, miremos entonces, hermanos, las cualidades que tenía Juan. Esas cosas tan especiales. La actitud de Herodes. Miremos esa actitud de Herodes, hermanos. Él temía a Juan. ¿Por qué le temía? Porque era un hijo de Dios. Porque le hablaba con la verdad. Porque le decía las cosas tal y como eran. Por eso Herodes temía a Juan. Segunda, sabía que era justo y santo. Cuando alguien está en el pecado y mira a una persona como Juan, entonces ¿qué siente? Siente ese rechazo, esa cosa que siente él, como que no se siente cómodo sabiendo que él es un gran pecador, sabiendo que él está en adulterio. Pero aún así le gustaba escucharlo. Dice la palabra de Dios que le gustaba escuchar a Juan y lo dejaba, ¿cómo dice? Perplejo, o sea, asombrado. Él sabía que lo que Juan le estaba diciendo, lo que Juan predicaba, le gustaba.
Pero aquí es donde se dan esas cosas que a veces pasa hoy en este tiempo. Cuando lo oía hablar quedaba perplejo y lo escuchaba con gusto. Herodes tenía su corazón dividido en dos. Démonos cuenta de algo, hermanos, que lo dice las Sagradas Escrituras. Oía a Juan. No me imagino que lo oía con atención. Le gustaba escucharlo. Le gustaba, me imagino que también hasta se acomodaba, se sentaba, cruzaba las piernas y a oír a Juan. Lo oía y a él le gustaba y lo dejaba, como dice la palabra de Dios, lo dejaba perplejo. O sea, lo admiraba, lo dejaba como quien dice que es cierto todo lo que dice este hombre, que es cierto cómo habla con la verdad. Y por eso había infundido en Herodes un gran respeto. Pero ¿qué pasaba con Herodes? Tenía su corazón dividido. Él hubiera querido convertirse a lo que Juan le estaba hablando. Una parte de su corazón era el que le ponía atención y lo obligaba a que se sentaba para que se convirtiera. Pero pudo más el pecado. Podía más el pecado y por eso mismo él no hallaba qué hacer. Se sentía dividido y quería escuchar la palabra de Dios, quería oír a Juan, quería hacer lo que Juan le decía, pero al mismo tiempo el mismo pecado lo arrastraba nuevamente. Juan siempre estaba hablándole a Herodes, mientras que Herodes seguía violando el 9º mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo. Lo hacía y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. No tenía el valor de convertirse, porque cuando una persona tiene el pecado muy pero muy arraigado, y aparte de eso tiene quien lo manipule o quien le esté metiendo el pecado a cada momento, me imagino que ha de ser más difícil. Era lo que le pasaba a Herodes. Violaba el 9º mandamiento y luego después se volvía un gran pecado, y el pecado más grande que tenía Herodes era la lujuria, porque era un hombre lleno de pecado. Él estaba violando el 9º mandamiento y encima de eso tenía el pecado de la lujuria. Es el tercer pecado capital. Entonces aquel hombre quería, pero como que se detenía y no podía cómo hacer. Era débil. A la larga, Herodes, a pesar de ser un rey, a pesar de ser un gran hombre, a pesar de que todos tenían una imagen de él muy diferente, él era un cobarde. Él no tenía opinión propia. Él no sabía dominar. Él no se dejaba llevar por las cosas buenas. Él ya estaba completamente condenado a estar en el fuego eterno, porque el pecado lo dominaba. Y hoy es exactamente lo que pasa, mis hermanos. ¿Cuántos hombres no hay que quieren dejar a la que es su secretaria, a la que es su asistente, a la que es la vecina, que es la amiga, con la que tiene una relación fuera de su matrimonio? Pero son tan débiles y tan cobardes que no se animan. Siguen en el pecado y a sabiendas de que está mal, lo siguen haciendo. También pasa lo mismo a las mujeres. Las mujeres están por algún interés, no sé si sea personal, no sé si sea económico, no sabría decirles, pero ahí está la mujer también. A veces tal vez el hombre quiere decir, no, ya quiero terminar con esto, ya no.
Y viene la mujer con la astucia de Satanás, lo empieza a acariciar, le empieza a sobar las manos, y lo termina convenciendo. Y el hombre aquel vuelve otra vez a caer. Tal vez lo estaban haciendo pensar el amor a sus hijos, el amor a su esposa, el amor a Dios, sabiendo que estaba cometiendo adulterio. Pero como Satanás no se duerme y conoce las debilidades, utiliza nuevamente a aquella mujer. La utiliza y la vuelve a hacer y hablarle suavecito, con cariño, con palabritas bonitas. Y aquel hombre se derrite como que es gelatina. Vuelve otra vez a caer. Se le olvidó todo. Se le olvidaron sus buenos propósitos. Se le olvidó el amor a su familia, el amor a Dios. Y vuelve a caer. Y el diablo, feliz de la vida, risa y risa, sabiendo que ha destruido una familia más. La debilidad de Herodes ocurre en su fiesta también, porque hace un juramento. Démonos cuenta, mis hermanos, como dice la palabra del Señor. Dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró. Cuando un hombre habla en ese tono y con esa seguridad, es que aquella mujer, que era su ahijastra, lo dejó de una vez anonadado, mire. De una vez perdió la cabeza el pobre Herodes. Se quedó de una vez, hasta me imagino yo, hasta con la boca abierta. ¿Qué pasó por su mente en aquel momentito? La lujuria, hermanos, el pecado. Pensó saber qué barbaridades. Le prometió hasta la mitad de su reino. Lo mismo pasa hoy también. Conocen a aquella mujer y le promete: hijo de la gran, te voy a comprar tu carro, te voy a dar tu apartamento, te voy a aumentar tu sueldo porque como estás, eres mi secretaria, entonces vamos a tratar la manera de estar bien y te voy a ayudar. Y prometen y prometen y prometen. ¿Y por qué? Por la lujuria. Les entra la lujuria, les entra el morbo, les entran los malos pensamientos y hasta juran. Entonces viene la mujer y le dice: está bien, le dice, pero si te divorcias. Entonces aquel hombre se queda pensando, ¿verdad? Lo que hizo Herodes. Dice la palabra de Dios que el rey se llenó de tristeza. ¿Qué hizo aquella mujer? Le pidió la cabeza de Juan. ¿Qué hacen en este tiempo? Divorciate, mijo. Si te divorcias, pues entonces podemos continuar, y si no, no. Entonces, hermanos, luego por orgullo y por miedo al que irán, los que lo rodean, prefiere mandar a decapitar a un inocente antes que quedar mal ante los demás. Eso es lo que hace aquel hombre. ¿Qué es lo que hace? Manda a decapitar a un inocente. Lo mismo pasa cuando un hombre se vuelve insensato en nuestro tiempo. Y aquí los inocentes que pierden la cabeza, ¿quiénes creen ustedes que son? ¿Quiénes creen ustedes que son los que pierden la cabeza? Los hijos. La cabeza de ellos sale rodando. ¿Por qué? Por la insensatez de aquel hombre, por la lujuria de aquel hombre, por el pecado de aquel hombre,
por no saber pensar, por no saberse guiar por el amor de Dios, por no poner en claro que Dios hizo sus leyes para que se respeten. Y el hombre viola primero la ley de Dios, luego la gran alianza que se hace cuando se casa ante la ley de Dios, hasta toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Viola esa gran alianza. ¿Y a quién perjudica cuando toma una decisión como la que tomó Herodes, de quitarle la cabeza a Juan? Aquí le quitan la cabeza a sus hijos. Esas son las pobres cabecitas que salen rodando. Pero la mujer se quedó con su gusto. Y el hombre nuevamente fue manipulado por la astucia de Satanás y por la debilidad espiritual de aquel hombre, de haberse metido a cosas que sabía perfectamente que iba a tener un fuerte pago. Les voy a contar una pequeña anécdota que me contaron a mí también hace muchos años. Había un señor que era predicador y andaba predicando, andaba ya completamente alejado del pecado y bien correcto y todo. Pero ¿qué pasó? En sus tiempos de pecado encontró a una que había sido parte de su vida de pecado. Y qué tal, y se saludaron, tenían como tantos años de no verse, y vamos a tomarnos un café, y qué bueno, y ahora solo un cafecito, y se fueron a tomar su café. Ya con el café ya empezó la tocadita de manos, ya empezaron las palabras insinuantes, y para no cansarlos terminaron donde ustedes ya se imaginan. Cuando aquel hombre estaba todavía recostado en la cama y vio que la mujer se estaba vistiendo, se voltea a la mujer y era el mismo Satanás. Y le dice estas palabras: volviste a caer. Y se rió. Esas son las obras del malvado. Por eso, mis hermanos, nosotros los hombres que andamos en este caminar, y también los que no andan, debemos de tener ese valor, esa fe en Dios, esa fe que nos obliga y nos hace hacer que respetemos los mandamientos, que no volvamos a caer a lo mismo que éramos antes, que nos dejemos conducir por lo que estamos hablando, no dejarnos seducir por la lujuria, por el pecado, por las apariencias de una mujer. Porque el diablo es astuto, mis hermanos. El diablo muchas veces lo que más le gusta es destruir, dividir. Él nunca va a conformarse con ver a una familia feliz, donde nuestro Señor sea el centro. Eso a Él no le gusta. Y como conoce las debilidades del hombre, ahí va el malvado. Ahí van viendo cómo perjudica a aquella familia, viendo cómo hace daño a aquel hogar, viendo cómo destruye para crear una familia sin Dios. Tal vez aquella familia estaba formada, ya estaban yendo a la iglesia, ya estaban en comunidad, ya estaban caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? El diablo se metió disfrazado de mujer o disfrazado de hombre e hizo que cayeran en un gran pecado. Porque esos pecados, mis hermanos, dice que uno puede confesarlos y Dios lo perdona a uno. Pero el pecado más grande que tenemos nosotros los hombres y las mujeres que han cometido ese pecado es
que se olvida y se perdona, dice el Señor. Pero lamentablemente siempre quedan recuerdos. Y los recuerdos no se olvidan. Entonces están constantes ahí. Dios ya perdonó el adulterio. Dios ya se los perdonó a los que cometieron ese adulterio. Dios dijo, volteemos la hoja, te perdono y sigue adelante. Pero aquel que cometió el adulterio, aquella que cometió el adulterio, no se le va a olvidar. Y en la mente, eso es lo que hay que trabajar. Sacar definitivamente de la mente y del corazón todos esos malos recuerdos que no nos hacen más que volvernos al pecado, solo con pensarlos. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Tengamos mucho cuidado cómo nos conducimos en nuestra vida diaria. Porque a la vuelta de la esquina está el malvado, o bien vestido de mujer, o bien vestido de un hombre así elegante como le gustan a las mujeres. Entonces, hermanos y hermanas, analicemos nuestra vida. Tratemos por lo más sagrado que hay en nuestros corazones de salir victoriosos en cada reto que nos presenta en nuestra vida diaria. Porque nosotros debemos de saber reconocer cuando es un pecado. Cuando hay pecado, hermanas o hermanos, les digo, se reconoce. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Como decía alguien, salir corriendo. Mejor huir que llegar otra vez a caer en el mismo pecado. Por eso, hermanos, antes quiero hacerles una pregunta, ya que estamos por terminar nuestro programa. ¿A quién nos parecemos en nuestra vida cotidiana? Démonos cuenta, hermanos, la pregunta. ¿A quién nos parecemos en nuestra vida diaria? A Juan, que mantiene su identidad, cueste lo que cueste. Juan no se doblegó. Juan no se quedó diciendo, es que si yo digo otra cosa por agradar a Herodías o a Herodes, para que no me maten. No, él se mantuvo firme. Así es lo que el Señor nos manda hoy. Que nos mantengamos firmes como Juan. Que tengamos la seguridad de lo que estamos haciendo y diciendo. Que no nos dobleguemos ante el pecado. Y si nos van a volar la cabeza, que nos la vuelen, pero vamos a estar en gloria con nuestro Señor. Eso es lo que hoy nos enseña la palabra del Señor. O nos queremos parecer a Herodes, que cede ante la presión y el pecado y el miedo al rechazo. Y seguir pecando, y seguir pecando, y seguir pecando. Hermanos, son dos ejemplos que se pone hoy en la palabra del Señor. ¿A quién nos queremos parecer nosotros? ¿A Juan el Bautista, que fue firme en su fe? ¿O a Herodes, que por miedo a las presiones y al qué dirán, cometió el gran pecado de cortarle la cabeza a Juan? Hermanos, el mensaje de la palabra del Señor hoy nos habla a cada uno de nosotros de una forma clara, una forma en la que nosotros debemos de ir entendiendo lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Yo sé que en tus hogares no hay personas así. Eso es lo que el Señor le gustaría. Pero si Dios no lo quiera, hubiera algo así, a ese hermano, a esa hermana, piénselo, razónelo, analícelo, para que se dé cuenta que las cabecitas que van a caer son de sus niños. O tal vez ya sean jóvenes, pero también van a sufrir. No llevemos sufrimiento a nuestros hogares, llevemos felicidad, llevemos paz, llevemos tranquilidad, llevemos esa paz que solo nosotros podemos dar también con nuestra actitud.
que no haya nadie que divida nuestro hogar, nuestra familia, que no tengamos como Herodes, no sabía sin convertirse o seguir en el pecado. Total, siguió en el pecado. ¿Y cómo murió? Va a estar en el fuego eterno. Huyamos del fuego eterno, hermanos, y tratemos la manera de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, para que de esta forma nosotros podamos vivir en paz ante nuestro Señor, ante nuestra familia, ante nuestros hijos, y andemos con la frente así, bien levantada, sabiendo que no hay nadie que nos va a señalar. Hagamos como el elefante. ¿Saben cómo es el elefante, hermanos? ¿Quieren que les cuente cómo es el elefante? Que no tienen cola que le machuque. Así debemos de ser nosotros, para que de esta forma vivamos en paz ante el Señor y ante nuestra familia. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana. Hasta la próxima. Ministerio Isaías Católico presentó su programa Libres por la Verdad. No pierda de sintonía nuestro programa la próxima semana. Escucha.